buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende del horario en que nos dejes entrar en tu casa. A través de la señal del canal 558 o a través de nuestro canal de YouTube, canal 558, digo, de la Cooperativa de Servicios Públicos, en la cual está el canal de la comunidad, y el canal de YouTube, como recién decía. Este programa le hemos puesto Tiempos de Restauración. ¿Y por qué se llama así? Porque en este tiempo de restauración contamos vivencias, contamos vidas, hablamos de la palabra del Señor en cuanto a cómo el Señor restauró una vida miserable, una vida destruida como la de cada uno de nosotros que hemos conocido a Cristo. Hoy tenemos el agrado de tener con nosotros un matrimonio muy precioso, muy amado del Señor y nuestro, que es Mari y Antonio Oviedo. Ellos van a estar compartiendo su vida. Ellos son obreros, siervos, hermanos preciosos, muy amados por todos, y realmente es para escuchar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Así que le damos la bienvenida. Esto se llama Tiempo de Restauración. Hola Mari, hola Antonio, Hola. ¿cómo están? Gracias por invitarme. Por la misericordia del Señor. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Bueno, empezamos con las damas, Antonio, ¿te parece? Bueno, yo conocí al Señor que siempre me burlaba de los creyentes en Córdoba, porque venía de Córdoba, que había creyentes, y como nosotros creíamos que realmente ser evangélico era una maldición, porque según nosotros éramos católicos. Pero por la misericordia de Dios los alcanzó, porque dice que en la Escritura, después de haber leído la Escritura, haber conocido la Escritura, que dice que Él buscó lo vil del mundo. Y entonces, examinando mi vida, realmente yo era más del vil del mundo, porque yo sabía en la manera que había vivido, que vivía, que Dios me había conocido y había tenido misericordia de mí. Y eso trajo algo tan precioso a mi vida, que de rompe y raja a unos compañeros de fábrica me llamaron, me preguntaron, ¿qué te dieron? Porque mi vida cambió. Y le traté de decir de que Jesús había venido a mi vida, que lo había conocido. Cuando una mañana, a las 6 de la mañana, le pedí, no sabía leer, no sabía escribir, y un compañero de trabajo me enseñó a leer, porque yo no podía estar ahí, porque tenía que ser de panelista, y me enseñó a leer. Pero una mañana se me dio por pedirle la escritura, la Biblia, y que la sudamericana que dice yo soy Yahvé. Y cuando abro la Biblia, yo leí, dice, yo soy Yahvé, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres de la primera, tercera y cuarta generación, y hago misericordia hasta 1000 generaciones de aquellos que se arrepienten y guardan mi mandamiento. Y no tendrás esos dioses, los dioses paganos, que tienen ojo no ven, tienen oído no escuchan, tienen pie no caminan, tienen manos pero no pueden palpar. Y me di cuenta que yo adoraba a esos dioses. Y cuando voy a mi compañero a decirle lo que había leído, él decía que no podía hacer lo que yo le decía. Agarró la Biblia, él que la tenía, se dio cuenta. Y justo había adentrado un siervo de Dios que ahora está en la presencia del Señor, que ya partió y fue pastor. Pero yo no quería tener comunión con ellos. Los rechazamos completamente. Pero ¿qué pasó? Al leer la Escritura,
y a conocer y a empezar a hablar con Dios. Tuvimos que tener comunión. Y después me presentaron al pastor Cacho, porque me dice que tenía que arrepentirme, me arrepentí de mi pecado, me bauticé y mi vida fue cambiada totalmente. Antonio, una pregunta. Este fue el momento del encuentro. ¿Vos aprendiste a leer con la Biblia? Con la Biblia casi. Bueno, ahora yo quisiera que le contara a la gente que nos está viendo, en tu adolescencia y juventud allá en Córdoba, ¿cómo era tu vida? Era muy mala. Mala, ¿por qué? Porque era alcohólico. Porque que se jugaba al que tomara más bebida y yo no me daba cuenta de eso. Llegué a tomar casi un litro. Estando en la terminal había ido, de acá del Río Tercero había ido, y había comido unas milanesas y me tomé una botella de vino puro. Y salía como si tal cosa. Así que ya le digo que yo no sabía que era alcohólico. Un día me enfermé de nervio ciático y fui a un doctor. Y el doctor, fui por el nervio ciático y el doctor me preguntó, che, Antonio, ¿me podés decir? Contestame si querés. Vos tomás mucha bebida, ¿no? Y le digo, sí. ¿Y cómo sabés vos? Soy doctor, me dice. No sé qué imagen dejamos los que somos alcohólicos, pero dice ahora hace mucho que no toma. Sí. Así que mi vida con mujeres, con mujerzuelas, para uno era algo común entre los muchachos jóvenes, común. Y trabajar siempre trabajé, pero era para la joda. Mi papá no sabía leer, mi mamá no sabía leer. Y así vivimos. Pero cuando les quise hablar a ellos, cuando yo conocí a Jesús, hablarle de su vida, mi hermana casi me corrió, me dijo que ahí no podía ir a hablar de estas cosas. Bueno, me fui de ahí. Pero me llevó un tiempo de irme. Antonio, ¿y cómo uno puede decir a la gente que nos está viendo, la gente que nos ha permitido entrar a sus hogares, que este Dios, el que vos estás hablando, es real? ¿Qué evidencia tenés vos que Dios existe? Existe porque, por ejemplo, cuando me hablaron que le habían hablado a este hermano que Dios daba el Espíritu Santo y que es una persona que venía a vivir adentro nuestro y que cambiaba y te daba la fuerza para vivir, para subsistir. Porque ahí empezamos a entender cuando la Escritura dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y esa fuerza de Dios hace que los guarde. Esa evidencia está porque somos el templo del Espíritu de Dios. Y es real. Es real porque conocí a la gente, de entre todos los creyentes, conocí, por ejemplo, a la Hermi González, a Enrique, a su abuela, los pastores que ahora no están, muchos siervos que no están, que me ayudaron muchísimo. El rostro de Hermi, de Enrique, sus hijos, su abuela, brillaba. Había algo especial en ellos.
Y la evidencia en cada uno que conoce a Jesucristo, hay una evidencia real en nosotros, que Él existe y que está con nosotros. ¿Por qué no practicamos el pecado? Antonio, hay un texto que dice que el Espíritu le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Exacto. ¿Cierto? Y contame un poquito, Antonio, cuando cómo te sentías vos cuando te encontrabas con esta gente, que te sentías que no querías contaminarlos, que no querías, como que te sentías sucio. Lógico, porque uno tiene, dentro el temor de Dios en uno, siempre el enemigo está. No lo ve, pero está. Y te incita a pecar contra Dios. Entonces, te lleva a derramar sangre adentro tuyo. ¿Cómo hacía para escapar? Hay veces que lo encerramos, ayunamos, oramos. Nadie nos había enseñado nada de esas cosas. Pero la evidencia de Dios era tan real que podías dormir tranquilo, que podías trabajar en paz, hablarle a otros muchachos que conocieran al Hijo de Dios. Porque había visto en fábrica cuando fallecieron 4 compañeros de trabajo. Me costó mucho recuperarme y sacar esa imagen que tenía yo de haber visto esas cosas y trabajar para sacarlo de ese horno. Pero y después vino la ayuda de Dios, porque dice que Dios que vino a buscar lo vil del mundo no vino a buscar lo sano. Él vino a buscar lo peor. Vino a buscar lo que no es. Lo que no es. Antonio, ¿y vos te casaste cuando viniste a Córdoba, entraste a trabajar en la fábrica militar? ¿Te casaste? Y no, porque ya acá cuando llegué a Río Tercero, primeramente había hecho un desastre. Mi vida estaba hecho un desastre. Y yo tenía miedo cuando me llegaba, por ejemplo, a las hermanas que venían, te daban un beso. Todo ese poder que Dios está haciendo una obra en nosotros se manifiesta. Y uno tiene miedo de tocar a las hermanas o besarlas o los hombres darle un abrazo que no sea sincero. Pero vos te casaste acá en Río Tercero, Antonio. Me casé acá en Río Tercero. Me casó el pastor Cacho, fue a Córdoba. Ah, en Córdoba te casaste. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste casado? Y tuve haber estado 3 años, 4 años. ¿Y qué pasó? Nacieron 2 hijos. Se enfermó mi esposa. Falleció. Y ahí me rebelé contra Dios. Caí en pecado. Fueron muy ingratos esos dolores, porque mi esposa tenía 23 años y no murió en cualquier clínica, murió en el Sanatorio Allende. Mis hijos a la deriva, la estaba pasando muy mal, hasta que una hermana que tenía un jefe en fábrica, que era jefe, entró un día a las 13, yo salía, me dice, anda a hablar, anda con mi esposa, que mi esposa te quiere hablar. Bueno, y ahí fui a ver qué me decía esta hermana, y me presentó mi hermana que me volví a casar. Me dice, mira, acá tengo una chica que trabaja aquí conmigo y está cuidando a mis hijos y es capaz de criar tus hijos. Pero no era fácil porque estaba ese dolor. Mi esposa queda embarazada
se enferma, la llevamos a la clínica Chutru, fallece el bebé y casi fallece ella. Así que era difícil de pasar la situación, pero solo Jesucristo te sostiene, porque si no, no hubiera vivido, porque muchas veces andaba en la moto, o andaba así, y esos días rogaba que me agarrara un camión, que tuviera un accidente, porque es muy difícil vivir, porque estaba ese dolor, porque yo le había sido infiel a Dios, pero Dios posó a trabajar, tuve un accidente en la fábrica, me abrió la cabeza el Señor y me hizo ver que solo Él estaba conmigo, aún en el dolor. Parecía un monstruo de lo hinchado que estaba la cabeza. Yo me acuerdo, Antonio, que vez pasado hablábamos, yo tenía una amistad con uno de los hijos de Antonio que después falleció. Sí, sí. Abraham, ¿no es cierto? Él falleció. Y es una anécdota que nos provocaba risa porque, claro, él usaba unos lentes con un marco grande, ¿no? Y a mí me llamaba tanto la atención. Yo tenía entre 5 o 7 años, más de eso no tenía, porque yo me acuerdo que no estaba mi hermano el que me sigue, así que esa edad tenía. Y siempre jugábamos, ¿no es cierto? Jugábamos en el barrio, éramos del barrio El Libertador. Y yo tenía un revólver de cebita que me habían comprado, me habían regalado mis padres. Y entonces no se me ocurrió mejor idea que cambiarle, hacer un negocio con él, con Abraham, con el hijo de Antonio. Y yo le cambié el revólver de cebita por los lentes. Así que un día caí a mi casa con los lentes que esos gordos. Y saben, bueno, cómo me sacó mi mamá para que fuera a devolver eso, ¿no? Así que de toda la vida, aún de chiquito yo, conozco a Antonio y conozco a la familia. Pero pasó algo, y ahí le vamos a dar lugar a Mari ahora, para que Mari hable. Le vamos a dar lugar ahora para que Mari hable. Mari, vos venías de El Quillinzo, de ese paraíso, ¿no? Con un río tan hermoso, ¿no? Vos venías del Quillinzo y eras niñera. Te dedicabas a trabajar cuidando niños acá, ¿no es cierto? Bueno, siempre allá en el Quillinzo y en Rosario. Y después, cuando me vine del Rosario, que no tenía trabajo, aunque yo había estado unos cuantos años allá, me encuentro con una vecina que trabajaba acá. Ajá. Y yo le digo, bueno, si conseguís algo para mí, avísame. Y ella me consiguió un trabajo en la hermana de la patrona que trabajaba ella. Y entonces de ahí, del Quillinzo, me vine a trabajar a Río Tercero. ¿Y dónde trabajaste en Río Tercero? En la casa de Loder y la Cuca Acevedo. Bueno, ¿y cómo fue? Porque vez pasada charlamos y decías que qué hermosa fue la relación tuya con tanto la Nora como con el Kelo. El Kelo también, tengo que decir, ha sido mi compañero de secundaria, Kelo Acevedo. Ha jugado conmigo al básquet, nos hemos criado juntos con el Kelo, prácticamente podríamos decir así. Después, bueno, cada uno siguió su vida, pero es otro nexo más, ¿no? ¿Cómo fue ese tiempo, Mari? Bueno, cuando yo entré a trabajar, que él tenía meses, o sea, no tenía el año todavía. O sea que yo tenía que atenderlo, ella se iba a trabajar y yo lo atendía. Y atendía al Levi, que era un poco más grande, y bueno, la Nora, un poquito más grande que el Levi, y la Graciela, que ya era más grandecita, ya ella se hacía todo por sí misma. Los demás había que ayudarlos un poco. Pero bueno, mi relación con ellos fue buena porque para mí era un cambio, porque yo no estaba acostumbrada a la vida esa vida, porque yo venía de gente que no conoce a Dios. Y bueno, ellos me hacían comer en la mesa como si yo fuera alguien de la familia. Oraban en la mesa, cosa que yo no estaba acostumbrada, que se orara por la comida, jamás había visto eso.
Así que para mí era, y oraba el Oder, el flaco. Él era el que oraba. Y era, bueno, era lindo porque nos hacía tomar de la mano a todos y oraba. Y después que oraba comíamos y bueno, los otros chicos se iban a la escuela y Cuca recién venía a trabajar, o sea, yo venía y comíamos y otros chicos se iban a la escuela y quedábamos nada más que el flaco, la Cuca, Kelo y yo, el Kelo era chiquito. Y bueno, por ahí después de sobremesa, por ahí Cuca y Oder discutían sus cosas por la casa, porque se estaban haciendo la casa y sacaban créditos y cosas así, ellos discutían ahí entre ellos y Kelo y yo mirábamos hasta que le decía Kelo, vamos, salgamos Kelo y nos íbamos, lo dejábamos que Se iban a dar vuelta. sí, así que o sea, lo íbamos o sea, al fondo, al patio, porque en Barrio Fábrica hay patios grandes, Ah, o claro, sea, sí, claro. estaba la cocina donde comía y después estaba el patio grande para el fondo o para el frente, había pileta, todo era, bueno, tenía espacio donde ir fuera de la casa. Claro. Así que bueno, ese era el... Y Antonio recién contaba de que alguien le dice, mi mujer quiere hablar con vos de algo, ¿no es cierto? Y de alguien, ese alguien eras vos. Sí, Bueno, y lo conociste a Antonio. sí, lo conocí ahí, para colmo yo no sabía hacer de comer, yo lo había invitado a comer, pero yo no sabía hacer de comer. O sea, en el campo donde yo vivía y aún cuando fui a Rosario yo no hacía comida y en el campo se comía mucho puchero, guiso, comida distinta y ellos estaban acostumbrados a comer puré, costeleta con ensalada, cosas más caras para nosotros, cosas que Claro, no claro. podíamos comer nosotros. Claro. Y bueno, y él le invitó ese día con puré. Y yo no sabía hacer puré, pero salió duro, para colmo yo lo había hecho temprano. Era jovencita ahí en esa época, ¿no? Y 20 años, 20 años. 20 años, 21 por ahí tenía, Claro. no, 22, pues me casé a los 23, así que no era muy, o sea, pasaron 6 meses de novio nada más. Y él tenía apuro en casarse porque tenía problemas con los chicos, con la hermana. Claro. Y yo, qué sé yo, era como que yo le había dicho al Señor cuando tenía, no conociéndolo al Señor, o sea, yo era católica, y estaba acostumbrada a la vida de campo y a la fiesta de campo, que eran los bailes de campo. Entonces yo decía, Dios mío, poneme a un hombre que realmente me necesite. Y bueno, después, cuando lo conocí a él, me di cuenta que realmente me necesitaba, pues tenía 2 hijos chiquitos que andaban a la deriva, porque la hermana no tenía tiempo de cuidarlos, porque Claro. trabajaba en la peluquería y yo. Y bueno, entonces ahí me di cuenta que es lo que yo le había pedido. Qué bárbaro. Y ahí nos pusimos de novio, a los 6 meses nos casamos, después de ponernos de novio. Rápida la cosa. Sí, sí, sí. Y Antonio, después que ya te casas, viene otra etapa, ¿no es cierto? ¿Ya habías hecho las paces con el Señor? Todavía me costaba porque, calcula, casi me la lleva ella de nuevo. Vos decís de Abraham que tenía los lentes. Resulta ser de que venía un oculista en el hospital, donde teníamos la mutual, y me dice que lo llevara cuando tuviera 12 años. Y un compañero tenía el mismo problema mío, de la vista. Dice, Antonio, anda a llevarlo al hospital de niños. Y entonces fui a la doctora, usted es el padre. No, usted es un arrastrado, me dice. Le digo, doctora, ¿por qué me dice así? Porque mire el tiempo que su hijo está así. Le digo, si un médico me dijo que tuviera 12 años que lo volviera a traer. No, un profesional no le puede decir eso. No me quería creer, pero era real. Dice, yo no sé
si este chico no va a necesitar una cirugía, porque él tenía estrabismo. Y con los lentes eso ¿Se acomodaba? se quería acomodar, pero faltaba algo. Y yo no podía llevar al hospital de niños porque daban los números a las 6 de la mañana. Entonces, como mi mamá vivía en Córdoba, estaba toda la familia, le digo a la mamá, porque yo le digo a la doctora, yo le pago la consulta, todo lo que tengo que llevarlo, pero atienda a mi hijo. Bueno, vamos a hacer lo posible. Entonces lo llevan, le hicieron el ejercicio y sanó, se corrigió la vista. Y así, muchas cosas, pero tenía temor de que me volviera a quitar mi esposa, porque ella tenía distinta sangre, digamos yo positiva, ella negativa, no podía tomar anticonceptivo, no podía hacer nada, que todo le hacía mal. Y pues me costó, pero después que tuve el accidente, entonces pensé, aún me costaba mucho, porque yo tenía miedo de volverme atrás de nuevo, porque había convicción de pecado que era tan latente que no podía, pero yo no, teniendo de esposa, ella, la otra esposa, yo no toqué ni miré a otra mujer como ella, únicamente mi esposa. Me guardaba de todo mal a pesar que Dios me daba, el enemigo me ponía montones de oportunidades, pero siempre me guardé, no caí. Y el enemigo me quería voltear, pero fueron duras. Para ella fue lo más duro que hay, porque calcula, los chicos, mi hermana había puesto peluquería, era profesional, que hacía tratamiento de un montón de cosas. Y tenía la casa siempre llena de gente y no podían hacerse cargo de mis hijos. Y ella se hizo cargo y fue como la señora de Cedro dijo, ella estuvo capacitada para atender a mis hijos. Qué bueno. Y después nació Gabriel. Nació Gabriel con 900 gramos. No estaba casi, le faltaba todo. Tuvo un año, no me acuerdo cuántos meses tuvo una incubadora hasta que se normalizó cuando pesó 2,5 kilos, recién lo dieron a nosotros. Así que fue una lucha, pero ahí lo tenemos, Gabriel, hoy día con nosotros. Somos felices y doy gracias a Dios por haberme puesto esta compañera. ¿Cómo le decís vos la joya? Sí, yo verdaderamente yo le digo que es una joya para mí. Para mí. Aunque digan lo que digan, para mí es una joya. Antonio, quería que nos contaras un poquito, hay un suceso muy importante que te pasó a vos, en la fábrica militar al lado de un compresor. Bueno. ¿Podés contar eso? Sí. Resulta ser que cuando nosotros lo convertíamos, simplemente oramos, ayunamos, hacíamos mucha oración y leíamos mucho la Escritura. Y un turno de noche, entra este hombre que era el pastor Gutiérrez, dice, termina de hacer las cosas y después venir, te voy a contar lo que me pasó hoy. Y resulta ser que el pastor Cacho tenía en el salón donde estaba la calle Libertad de la iglesia de los hermanos, que pertenecíamos a la iglesia de los hermanos, estaba al fondo que tenía un departamento y había venido un hermano de General Cabrera, Pablito Sotola, y resulta que le había impuesto las manos sobre Gutiérrez y empezó a hablar en lengua. Y dice, recibo ese don de lengua
Dice, ¿para qué sirve? Le decía yo. Mira, viene un poder que te da fuerza para orar, para andar en los caminos de Dios y vive en ti. Y resulta ser que, bueno, resulta que la sala es grande y yo estaba en un sector que estábamos al aire libre, pues teníamos compresor y bueno. Y él entonces me dice, voy, y dice, y le digo yo, ¿y cómo es eso? Dale, enséñame qué es lo que es. Y entonces él oró ahí, en ese lugar, porque dice, tenían una casilla, oró ahí, y lo sentí orar en lengua. Y a mí me dio una tentación de risa al escucharlo, me daba tentación. Y cuando bajé de ahí, sentí la reprensión enseguida del Señor. Iba caminando, pero no iba bien. ¿Por qué? Porque me sentía culpable de lo que adentro me acusaba adentro de que realmente no tenía que haber creído nada más. Entonces le dije al Señor, Señor, si esto es tuyo, que venga sobre mí. Y empecé a hablar en portugués, en lengua. Esto de acá me hacía así, me sacudía. Seguramente que estaba lleno de demonios o algo, porque fue tan maravilloso lo que yo sentí, el paladar, la pureza de Dios, las lágrimas. Y oraba en portugués, qué sé yo, que yo nunca en mi vida ni sabía lo que era. Pero un gozo, una alegría. Y eso sucedió. Lo que está diciendo Antonio, tal vez hay alguien que no conoce de esto, pero figura en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 2, ¿no es cierto? Lo voy a leer, ¿no? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. O sea, esta manifestación bíblica es algo que hemos experimentado muchos de nosotros. Esa es el poder que viene sobre nosotros, los que hemos creído, y a esto le conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, esta es la experiencia. Ustedes fíjense en si esto no es algo totalmente genuino. Antonio no sabía ni leer ni escribir. No conocía nada, era muy humilde Antonio. Y él recibe esta gracia, recibe desde el mismo momento que él creyó en Jesucristo y estuvo dispuesto a arrepentirse de sus pecados y estuvo dispuesto a caminar para siempre con el Señor, viene este regalo que es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y a partir de ese momento, Antonio, no solamente que vino el bautismo del Espíritu Santo, sino que lo que yo he podido ver en ustedes, conociéndolos a ustedes dos, es la fe puesta por obra. Amén. ¿Cuánta gente, Antonio y Mari, le pregunto a Mari ahora, cuánta gente, Mari, ustedes han recibido en su casa que no han tenido que comer y ustedes le han dado de comer? ¿No? Aún gente que le ha robado, porque los ha engañado con cosas, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente, Antonio, ha sido lo que ustedes han ayudado, por ejemplo, para edificar su casa? Sí. Que vos conocías de construcción. Sí, sí. Y ayudabas a los hermanos, y no lo hacen más porque... ¿Cuántos años tenés, Antonio, ahora? 84. 84. Pero hasta no hace tantos años él estaba haciendo... Sí, sí. Ahora 6 años, 7 años atrás, Claro. Porque al último que le ayudamos fue a Marcelo, ¿no? Marcelo Suárez.
Me parece que el último que... No, no, Ah, no. estaba en la casa de Leo, en la casa de Leo Fugasa, que vos tuviste Sí, arriba sí, en la andamia. sí, sí, sí. Ah, en la Bien. casa de Marcelo Suárez tuviste arriba en la andamia. Claro, casa de Marcelo. Marcelo. ¿Cuánta gente? Pedraza también. Pedraza, el Pablo. Pablo Pedraza también. Después la Noemí. Sí, ¿Te acordás que le Eso. cambiamos el techo? sí. De No, Noemí. ustedes le hicieron hacer el baño también. instalado. Ah, eso fue lo último. Sí, el sí, baño. Sí, el baño instalado porque tenía la candela que a mí me daba pena de que tenían un expulsado y una chica que tenía 13, 14 años y Necesitaba necesitaba la ayuda. Entonces usted me dijo, Antonio, te encargo que vos dirija, pero que no trabaje. No, y inclusive en el salón, Antonio, cuando Sí, ahí en sí. Monterande. Sí, Hemos sí, hecho sí. la vereda, hemos hecho los Sí, alambrados, todas las sí. cosas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la fe no solamente es de palabras, sino es puesta por obra. Y en ello yo he visto esto, no solamente porque Antonio conoce la palabra, él aprendió a leer con la Biblia y después la leyó la Biblia, y conocen muy bien, los dos conocen muy bien la palabra, han enseñado la palabra y enseñan aún en sus casas, pero también ha sido la fe puesta en obra, ayudando a los hermanos. Y esto, la verdad que es una bendición de saber, de poder haberle conocido. Yo siempre le digo que ellos son los número uno, ¿no? Porque ellos no tienen, tal vez, no van al púlpito a predicar, o tal vez no tienen alguna actividad visible, vamos a decir así. Pero lo que ellos han hecho y cómo ellos han bendecido la iglesia, realmente es un honor haberlos conocido y participar con ustedes. Me acuerdo ¿podés comentar algo de Lorenzo? Bueno, Lorenzo Mucio. De paso le mandamos un saludo a Lorenzo y a Esther, que seguramente nos están viendo. Pero, ¿cómo fue la historia con Lorenzo? resulta que como nosotros, ella tenía mi familia en el Quinzo, iban a la orilla del río, y Lorenzo no le escuchaba, pero no quería, no participaba de habláramos del Señor. Un día le invitamos, no la señora que tiene ahora, era la Chabela, la esposa, que estaba embarazada, ¿quién nació? ¿La Lucia o la Silvina? Silvina. La Silvina. Y estaba embarazada, entonces ellas se fueron las mujeres a buscar durazno silvestre a los días del río, el Quinzo. En la orilla del río Quillinzo nacen plantas silvestres, o sea, Sí. así en lugares así van, hay lugares donde, bueno, no las comen los animales y quedan las plantas. Y bueno, pero estaba retirado de mi casa y ahí fuimos con Chabela caminando como 2 kilómetros, 3 kilómetros, caminando por la orilla del río y trajimos, y llegamos a un caballo y trajimos 2 bolsas de durazno. Y ellos llevaron a su casa cuando se fueron. Y, bueno, Venían quedaban en con un casa caballo a cuesta. y hacíamos pelones, o sea, pelaban los duraznos y qué hacíamos lindo. pelones ahí en mi casa. Entonces ahí se usaban los duraznos, que no había mucho. Se seca, durazno. digamos, el durazno. Sí, se seca el Qué sol. lindo, ¿no? Hacíamos pelones. Y eso habíamos ido a buscar para hacer pelones y ellos llevaron a su casa porque era la época de durazno. Qué lindo. Bueno, ¿y qué pasó? Y nosotros salimos con Lorenzo, me dice, Antonio, vamos a tirar unos tiros a las perdices. Bueno, y Lorenzo, creo que todos los hijos que tenía Lorenzo eran gente, ¿cómo te puedo decir? Los hijos eran de caminar, de andar, eran atletas, eran sanos, personas muy sanas, igual que Cruzaba el Lorenzo. lago nadando, se cruzaba Bueno, el lago nadando. Él con los nadando, dos han hijos. pasado el lago Lorenzo El Gaby y el nadando, Claudio. cruzando el lago, con los chicos con un bote al lado. Y andaba los trompezones Lorenzo. Le digo, che, Lorenzo, ¿qué te pasa vos? Me dice, no le gustó mucho lo que le dije. ¿Por qué me decís esa? Me dice, porque andan los trompezones y vos no sos así. Entonces él me comenta, dice, Antonio, mira, estoy muy enfermo. Entonces, le digo, ¿qué te pasa? Digo, vos sabés que me ha mandado a Córdoba
con un estudio, y de ese médico que me hizo el estudio me manda otro, con otro sobre cerrado, y yo cuando me iba a abrir sobre y miré, y entonces decía el médico que él tenía leucemia, cáncer a la sangre. Y me dice, Lorenzo, ¿y vos sabés que yo tengo los chicos y uno por nacer? Dice, por mí no sería tanto, sino mis hijos. Se preocupaba por los hijos. Bueno, le digo, mira, yo nunca te dije esto, pero ahora te tengo que decir esto. ¿Por qué no te hinques ahí? Te hincas de rodillas, al lado de un arroyo. Lo hubiera visto, pobre flaco Lorenzo. Le digo, levanta la mano al cielo. Decirle a Jesús que te perdone tu pecado, que te libre y que te sane y que te dé la oportunidad de ver a tus hijos nacer, crecer. Y tiene los nietos que están andando. Porque le digo, vos sabés, dentro de todas estas cosas, vos sabés que hay un pariente de mi cuñado que le decían que tenía cáncer y no tenía cáncer. Tenía el microbio del parásito del berro, que dice que el berro trae, cuando defeca el berro es una hierba que se hace de ensalada, que es muy exquisita, muy linda, pero ahí atacan las ovejas, todo, y tiran el virus, y ese es un gusano que no la saca ni el vinagre, ni el agua caliente, ni nada. Y ese se deposita en el hígado, en la parte de los intestinos, toda esa parte. Y cuando lo vieron a Lorenzo, cuando llevaron esto, tenía eso. Y no podían creer los médicos que Lorenzo anduviera caminando en la manera, en el estado que estaba. Y gracias a Dios, todo era de Dios, todo lo que le había dicho. Pero por eso es pura misericordia de Dios. Cuando uno se acerca a Dios con corazón sincero, Dios te escucha, te guarda. Y ahí tenés a Lorenzo. Un día unas personas que van a la iglesia, yo les contaba, dice, pero a todos los que vos les comentés se mueren. Sí, pero se mueren y se van con el Señor. Amén. Porque varios casos de compañeros de este muchacho que me dijo que lo llevara al Andrés, a Labrán, a ver los ojos, enfermó la señora. Enfermó la señora y me dice otro compañero, che, Antonio, anda a orar por la señora de Eloy Villarreal, se llama. Anda a orar por ella. Y le digo, no, vos sabés que Villarreal si me ve, me va a porrir, me va a dar una paliza que... Bueno, a venir a andar y orar. Y fui, y estaba la Graciela, era maestra. Estaba postrada en la cama. Lo primero que hice, le hablé del Señor, que después de esta vida había otra. Si ella quería conocer a Jesucristo. Entonces ella conoció a Jesucristo. Graciela conoció a Jesucristo. Y oré y dice, pero Antonio dice, me aflige mi esposo, que no está. Entonces le hablo a Villarreal, que se enferma, y al poco tiempo quedó sin pulmón, se fue. Pero se fue en el Señor. Fui a verlo en la clínica, el hospital italiano, a la hija. Estaba él internado ahí porque se estaba muriendo. Me pidió que lo llevara, había ido a la casa, que lo llevara a la clínica, de ahí lo pasaron urgente al hospital italiano y fui a verlo ahí al otro día. Entonces me dice, Antonio, vení, orá por mí porque estoy muy grave. Y le digo a la chica, él
tiene una hija que es arquitecta y la otra hija que es casada con un muchacho de allá del Potrero, Ferro. Y me dice, ustedes si no quieren escuchar, váyanse. No, déjala, le digo, no la corra, déjala. Que ellos también pueden participar en la oración. Y al otro día falleció, se fue. Pero conocieron al Señor. Conocieron al Señor. Claro, porque la gente no ignora, mucha gente ignora, ¿no? Que después de esta vida está la vida verdadera. Exacto, ahí comienza. Ahí comienza la vida verdadera. Y entonces, claro, a la vida hay que vivirla, pero un día hay que dar cuentas. Exacto. Delante de Dios, presentarse a Dios, ¿no es cierto? Cada uno dará cuenta de sus obras, pero lo más importante es la vida que viene. Exacto. Muy bien, vamos llegando al fin, es para hablar mucho, ¿no? con Antonio y Mari de todas las vivencias, realmente pasaríamos horas. Quiero decirles, recordarles que nuestras reuniones son en los domingos en calle Casero y calle Carriego a las 19 horas. Por este tiempo, por este mes va a ser a las 19 horas. Y en Monte Grande las reuniones son a las 20 horas los días sábados, en calle Ameguino 2038. Para finalizar, y bueno, damos gracias a los hermanos que nos están ayudando, Mari, el Edgar, la Andrea, ahí, que están tomando mate y no nos convidan ni uno, Sí. Javier, allá, que está manejando la computadora. Damos gracias a los hermanos, ¿no es cierto?, que nos están ayudando. Y Antonio, para finalizar, quisiera que pudieras orar por los que nos están viendo. Cada uno con su situación, cada uno con su necesidad. ¿Puedes hacer una oración, Antonio, para bendecirnos? Señor, estamos en tu presencia. Y cuando me preguntan, ¿cómo andas, Antonio? Yo le digo, esto es pura misericordia de Dios. Porque si aquí ando caminando, aunque dicen, los médicos están preocupados por una enfermedad que tengo, que no sé qué irá a pasar, qué irá a hacer mi Señor con nosotros. Pero esta mañana aún le decía, Señor, si tiene que llevarme algo, estoy dispuesto a partir. Y entonces, hay un solo Dios, que su nombre es Jesús, que ese Dios los escucha, que está atento sus oídos y sus ojos a nosotros, que no los podemos esconder de Él, de su mirada. Señor, venga tu salvación a Edgar, a Andrea, a Javier, a su esposa, a sus hijos, al pastor, a sus hijos, su familia, y por todos los hermanos, por todo Río Tercero, te pedimos que realmente venga tu salvación como tú lo enseñaste. Que venga tu reino y sea hecha tu santa voluntad, así como en el cielo, en nuestra vida. Señor, porque después termina aquí en la tierra, pero comienza la vida eterna allá en el cielo con Jesucristo. Y el único que puede salvar nuestra vida del infierno. Porque el infierno que va al juego, pero no muere, está sufriendo. Pero en el cielo seremos consolados, porque aún Dios, Creador del cielo, de la tierra, del mar y de todas las cosas que ven nuestros ojos, las crió Jesucristo. Y vino y murió en la cruz por nosotros. Señor, venga paz a Argentina, que Argentina pueda conocerte a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo. Dale sabiduría a los que están en eminencia. Padre, te pedimos por la paz de Jerusalén. Te pedimos, Padre, por Ucrania, por Rusia. Padre, por todas las naciones, porque tú diste tu vida, aún siendo Dios, te hiciste hombre y naciste a través de la Virgen María. Pero la Virgen María murió y el único que vive y que escucha eres tú, Jesús, que estás sentado en el trono, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, Antonio, gracias. Mari, gracias por su tiempo, gracias por bendecir. Seguramente tendremos comentarios de la vida de ustedes, gente que ha sido bendecida por el testimonio de ustedes. Esto se llamó
tiempos de restauración. Le damos muchas gracias por permitirnos entrar al hogar. Será hasta la semana que viene.